Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es Jesús nos enseña acerca de la fe. Cuando miramos nosotros las historias bíblicas, nos sorprendemos de los hombres y mujeres de Dios que manifestaron una fe grande. Como ejemplo tenemos al rey David. Cuando Goliat el filisteo desafiaba al ejército de Israel, hubo mucho temor entre los judíos, entre todo el ejército de Israel. Pero finalmente el joven David, que no era un guerrero experto, además se acercó casi desarmado, solo con una honda y 5 piedras. No era grande de estatura, ni mayor de edad. Era un pastorcito de ovejas, y logró derrotar al gigante. Y Dios fue exaltado como resultado de esa acción. Vemos en él una gran fe, una fe depositada en el Señor de los ejércitos, en el Dios de los escuadrones de Israel, y por eso salió vencedor. La fe en Dios alcanza grandes conquistas. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo nos enseña acerca de la fe, y nos muestra que el poder de Dios está por encima de nuestra humana condición. En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, y versículo 18 leemos: Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y dice el verso 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Es necesario que nosotros comprendamos varios aspectos. En primer lugar, el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él vivió nuestra humanidad. El Señor Jesús nació y creció como cualquier otro niño judío. Y nos dice el texto que tuvo hambre, pero la Biblia nos enseña que además tuvo sueño, cansancio, etc. Por eso Él comprende nuestra humanidad, nuestras necesidades y además nuestras luchas. También, como todo niño, Jesús fue instruido. Como joven y adulto fue tentado y tuvo que enfrentar problemas, adversidades y en el servicio a Dios oposición, rechazo y muchas otras cosas. Por eso comprende nuestras diferentes situaciones y conflictos. El Señor Jesucristo, en su deidad, conoce todo nuestro ser. La Escritura nos dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Como nuestro Creador, conoce nuestra estructura material, emocional y espiritual. Y es Él quien sabe exactamente cómo ayudarnos y cómo guiarnos. Ahora bien, a través del relato del Nuevo Testamento, podemos mirar cómo el Señor Jesucristo manifiesta su poder en toda circunstancia. En este versículo 19 dice que la higuera se secó cuando Él le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y enseguida se secó la higuera. Es de notar que la higuera es muy estimada en Israel, produce su fruto durante 10 meses del año, pero vemos que el Señor Jesús no encontró fruto alguno. Él fue allí porque tenía hambre. Cuando la higuera tenía sus hojas nuevas, indicaba que ya tenía algunos pequeños frutos, pero en esta ocasión no había ningún higo. Además, el Señor Jesús va para Jerusalén y sabe que terminará en la cruz. Esta es su última visita a la ciudad. Él va camino hacia concluir con lo que Dios el Padre le había determinado, que diera su vida en la cruz. En nuestro caminar hacia la voluntad del Señor encontraremos cosas, experiencias, personas que no responden a nuestras expectativas, por ejemplo, decepciones, calumnias, traiciones, engaños, pero esas higueras debemos aprovecharlas para aprender y madurar. El Señor Jesús aprovechó esta higuera para enseñarle a sus discípulos. El Señor Jesucristo sigue enseñando. Nosotros debemos seguir aprendiendo. Ahora valoremos el poder de las palabras. Una vez más miremos lo que sucedió en este versículo 19. Dice aquí la Escritura: y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. El Señor Jesús habló la palabra, y vemos los resultados de esta declaración. La higuera se secó, la higuera murió. Entonces hay cosas que mueren por nuestra manera de hablar. La Biblia dice en Proverbios capítulo 6 y versículo 2: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. La Biblia describe a la palabra de Dios con muchas virtudes y con mucho poder.
por ejemplo, que convierte el alma, que santifica, alimenta, es eterna, es viva, es eficaz y poderosa, sana y libera, entre muchas otras cosas más. Ahora veamos aquí entonces cómo es que el Señor Jesucristo nos enseña acerca de la fe. Tenemos que comprender que la fe provoca maravillas y milagros. En el versículo 20 de nuestro capítulo 21 de Mateo, leemos: viendo esto los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Dice el verso 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Vemos en el versículo 20 que los discípulos están maravillados. El término maravilla aquí se traduce del griego zaumazo, que traduce también admirados, asombrados, sorprendidos. Eso es lo que ocurre cuando creemos en el poder de Dios. La fe permite que Él haga maravillas, porque Jesús dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. La fe además produce un cambio en nuestras palabras, según el verso 21. El Señor Jesús aprovecha esta circunstancia para enseñar a sus discípulos aspectos muy importantes sobre la fe. Número 1, por la fe podemos superar los más grandes obstáculos. Dijo el Señor: si a este monte dijereis: quítate, será hecho. ¿A qué monte se refiere el Señor? En el versículo 12 vemos que Jesús había estado en Jerusalén. En el versículo 17 va a pasar la noche a Betania y en la mañana vuelve a la ciudad de Jerusalén. Versículo 18 es lo que nos muestra. La aldea de Betania se hallaba ubicada a 3 kilómetros de Jerusalén, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Probablemente Jesús señaló ese monte, que en realidad es una montaña de 3 elevaciones. Segundo, la fe nos lleva a cosas más grandes. Aquí vemos la transición desde secar una higuera hasta trasladar un monte. Tercero, la fe nos hace hablar diferentes. El Señor Jesucristo dijo: si dijereis a este monte: quítate, será hecho. La fe en el Señor nos lleva a hablar de manera diferente, pues declaramos nuestra confianza en el poder de Dios y en sus promesas. Es también necesario comprender que la fe determina o fortalece nuestra comunión con Dios. Vemos en el versículo 22, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Aquí vemos que nuestra comunión con Dios es alimentada por nuestro nivel de fe. Si lo hacemos creyendo, veremos la respuesta del Señor. Nuestra fe debe ser declarada en nuestras oraciones. Evitemos entonces oraciones lastimeras y quejabanzas que no producen milagros de Dios, antes nos hunden en el fracaso. El Señor Jesucristo conoce nuestras luchas y necesidades, y Él quiere que lo busquemos y que lo hagamos con fe, porque el Señor quiere moverse a nuestro favor, pues permitamos su acción sobrenatural, orando, siendo guiados por su Espíritu, y veremos las maravillas del Señor en nuestra vida. Así que permite que el Señor Jesucristo obre en tu vida, pero eso solamente lo va a hacer, solamente es posible cuando tú te determinas a creer, cuando tú hablas confiadamente la palabra del Señor, cuando tu fe descansa, y además no solamente es que descanse, sino que la palabra de Dios sea el cimiento de tu fe, el fundamento de tu fe. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre que es sobre todos los nombres, te damos muchas gracias. Gracias, amado Señor, porque cada día hablas a nuestro corazón, trayendo una palabra fresca, una palabra que edifica y que bendice nuestras vidas. Señor Jesús, gracias por enseñarnos acerca de la fe, que es necesario, Señor, creer y no dudar en el corazón. Porque tú mismo nos dices: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, diréis a este monte: quítate, y será hecho. Señor, muchas gracias te damos, porque al que cree en ti, al que deposita su fe y su confianza, todo nos es posible. Y agregas diciendo que todo lo que pidiéramos en oración, todo lo que pidiéramos creyendo,
lo recibiremos. Así que, Padre, muchas gracias por tu amor y por el gran poder, Señor, que tú despliegas sobre nuestras vidas por medio de la fe y del poder de la oración. Esa oración de fe, esa oración, Señor, que descansa solamente en ti, en tu buena palabra de vida, de verdad, en tu palabra que sana, libera, bendice, restaura. Esa palabra, Señor, que obra milagros en medio nuestro. Te agradecemos todo ello en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.